Nuevamente para mí es un placer esta mañana estar con ustedes, especialmente a las familias, a los amigos de las redes sociales, a los hermanos que nos siguen a través de estos medios cada semana. Y quisiera tomar un tiempo para orar por la situación de Colombia, y voy a pedirle a la congregación en esta mañana que ellos se preparen para tomar unos minutos, interceder por Colombia. Ayer recibí de un pastor que estuvo conmigo días atrás la información. Ellos tuvieron información de todos los departamentos que tienen iglesias en muchos de los departamentos en Colombia, recibiendo un informe sobre lo que está sucediendo realmente. Y es que estamos en una guerra espiritual como nunca antes. La guerrilla, el narcotráfico han querido tomarse en el país. Colombia es un lugar estratégico porque tiene los dos mares y porque está dividiendo a Centroamérica con Sudamérica. Es una puerta impresionante y por esa razón es muy codiciada por ese medio para el narcotráfico. Y está sucediendo algo inesperado, que es que están pagando personas para hacer los desmanes que están haciendo y culpar al gobierno y a la policía. Y por esa razón la iglesia está tomando la iniciativa de pararse firme y comenzar a clamar a Dios por justicia y clamar a Dios porque esto se pueda detener. Así que les invito a ponerse de pie, y los que nos siguen a través de las redes sociales, ya sea que usted no nos sintonice ahorita en vivo, pero después que lo esté viendo, levanta su mano también con nosotros ahí donde está, y levantemos la mano hacia Colombia en esta mañana y pidámosle a Dios. Padre, en esta hora nos hemos unido, Señor, todas estas personas que están presentes y las que están a través de las redes sociales, para unirnos a los pastores de Colombia y para interceder por ese país. Padre, tú derramaste tu sangre por Colombia. Padre, tú diste tu vida, Señor, por tantas personas. Y hoy vemos, Señor, que este país está pasando una situación caótica con la pandemia, ya que son muchos los muertos que semana tras semana están muriendo. Y aún ahora con estos paros que han tenido y con tanta mortandad que está habiendo por causa del crimen organizado y causa de todos estos paros, Señor, te pedimos que por amor a Jesucristo, por amor a ti y a tu palabra, Señor, detenga de alguna manera, Señor, este espíritu de violencia, este espíritu egocentrista de manipulación, de controlar los medios para lograr sus propósitos y tomar el país. Hoy te pedimos que Satanás no tenga ningún derecho legal sobre Colombia. Pedimos perdón por la sangre inocente que se ha derramado en ese país. Y hoy pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que la mano sanadora de nuestro Dios venga sobre cada persona, sobre aquellas personas que son sobrevivientes del COVID, aquellos que han sido afectados por la economía, aquellos que han sido maltratados por estas protestas, aquellos que han perdido seres queridos y que han muerto, Señor, que traiga fortaleza a sus vidas, Señor, y gracias por la oportunidad que nos da de este país lejano interceder y llevar a Colombia delante de ti. Padre, por amor a tu nombre, Colombia es tierra de avivamiento. Colombia es un país donde se ha despertado el poder de Dios y han sucedido grandes cosas, Señor, y ahora no es una excepción. Te pedimos, Padre, que en el poder del Espíritu de Dios, Colombia se levante, Colombia proclame que el Dios que vino a la tierra a morir en la cruz por nosotros es su libertador, y que Él puede venir y libertar a Colombia del yugo que está puesto sobre ella. Pedimos su liberación, su sanidad, su fortaleza espiritual, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias. Tomen asiento ustedes. Muy bien. Quiero en esta mañana enfatizar un poquito sobre el tema del nuevo hombre. Para muchas personas, el solo hecho de creer que tiene una religión, piensan que es suficiente. No basta con tener una creencia. No basta con tener una religión. No basta con oír, con entender, con creer la palabra de Dios. No es solamente eso. Se necesita ser una persona nueva, creada en Cristo Jesús, en la persona de Dios.
y a través de la Biblia, en esta mañana, vamos a leer algunos versículos que nos van a mostrar que no es solamente el hecho de decir, yo voy a una iglesia, yo tengo una religión y esto te tranquiliza. Hermano, no es verdad. Usted necesita ser creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y si tomas tiempo conmigo y vamos al libro de los Efesios en esta mañana, dice la palabra de Dios, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia, santidad y verdad. El hombre tiene que ser creación de nueva creación. La Biblia dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una persona que decide entregar su vida al Señor Jesucristo y vivir para Él, tiene que llenar ciertos requisitos que la Biblia nos pide para llegar a tener una nueva creación y ser un hijo de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que una nueva criatura, una nueva creación, un hombre nuevo, tiene que tener aspectos nuevos en su vida. Cuando el corazón no te funciona, aquí en Estados Unidos, te lo reemplaza. ¿Ok? Estamos cerca del centro médico, a unos 40 minutos aquí en Houston, donde es el Centro Mundial de Medicina, donde están los mejores cirujanos, y mi esposa ya pasó por 2 operaciones y damos testimonio de que es increíble que te pueden hacer tantas operaciones y cambiar partes de tu cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos de una persona nueva necesita tener la mente de Cristo. Una persona que nace del Espíritu de Dios, que nace a una vida nueva, necesita su espíritu unirse al Espíritu de Dios, ser un solo espíritu con Dios. La Biblia dice que lo que se une de nosotros a Dios es nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué el espíritu nuestro tiene que unirse al Espíritu de Dios? Porque nuestro espíritu está muerto por causa del pecado de Adán y Eva. El hombre viene muerto espiritualmente. Muerto quiere decir que no tiene relación con Dios. Aunque tenga religión, aunque crea en ciertos credos y en ciertos dogmas, pero no tiene una relación espiritual con Dios. Entonces Dios tiene que darle vida a tu espíritu. Y el Espíritu de Dios entra a tu espíritu y comienza a nacer una persona nueva. Porque dice la Biblia que el que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por esa razón es importante ir entendiendo nosotros que necesitamos tener toda la persona cambiada, nuestra mente renovada. Nuestro espíritu se une a Dios y somos un espíritu con Dios. Y nuestra alma, que es donde están las emociones, los recuerdos, la voluntad, los traumas, las heridas, el rechazo, los abusos, todo lo que una persona vive en su contorno, en su entorno, viene lastimada, que viene maltratada, que viene resentida, que viene amargada. El alma necesita, la Biblia le llama una regeneración, o lo que tiene que decir con una sanidad interior. Entonces una persona tiene que nacer de nuevo, regenerar su alma, y su cuerpo tiene que ser libre del pecado. Por eso Romanos dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces tiene que haber liberación del pecado, tiene que haber sanidad del alma, tiene que haber una renovación de mente, y aquí comienza la persona nueva que comienza a ser edificada. En la palabra de Dios dice: y os vistáis del nuevo hombre. Eso es vestirse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Tú tienes que estar hecho a la semejanza de Dios. ¿Por qué decimos que el hombre ya fue creado a imagen y semejanza de Dios? En la creación.
Pero cuando el hombre pecó, se rompió las relaciones con Dios, hubo una muerte espiritual y el hombre fue separado de Dios y viene cargando esa muerte espiritual hasta que no entra en un contacto con Dios a través del Señor Jesucristo y su sangre derramada, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tiene que haber un derramamiento de sangre, tiene que haber una sangre que paga la deuda, y entonces tú se das cuenta de todo lo que Dios hizo por ti. Porque la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer válido todo lo que Cristo hizo? ¿Solamente por tener una religión? No. ¿Por ir a una iglesia? No. ¿Por oír una palabra? No. ¿Por entenderla? No. ¿Por creerla? Tampoco. Tienes que hacerlo tuyo. La Biblia dice que tienes que reconocer que estás muerto espiritualmente y que necesitas un Salvador, y tienes que pedirle a Dios que a través de Jesucristo te acepte como hijo, te perdone tus pecados y que el Señor Jesucristo venga a entrar a tu mente, a tu espíritu, a tu alma y todo tu ser, y que seas formado y creado nuevamente a semejanza de Dios. Aquí es donde está diciendo en Efesios 4:24, y os vistáis. ¿Qué es vestirse? Ponerse una ropa nueva. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, en la santidad y la verdad. Un hombre nuevo, un hombre creado de nuevo, tiene que tener justicia divina, tiene que tener santidad y tiene que tener verdad. Por esa razón, el hombre nuevo es creado a imagen y semejanza de Dios, porque tiene las características, los atributos divinos de Dios en él. Es muy fácil decir hoy soy cristiano, pero la Biblia dice por su fruto los conoceréis. Y es a través del fruto del Espíritu que nosotros sabemos si la persona pertenece a Dios o no pertenece a Dios. Hoy día nos han engañado con tantas creencias, tantas filosofías, haciéndonos creer que tú no necesitas hacer nada, que no necesitas ni ir a la iglesia, ya Cristo lo hizo por ti. Que tú puedes vivir tu vida como quieras, al cabo no te vas a ir para el infierno. Esa mentira nos la han vendido, todo eso es una mentira. Por eso el nuevo hombre es creado en justicia, es creado en santidad y es creado en verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces tiene que haber una persona nueva en esa persona que comienza una vida nueva con Cristo. Ahora en Gálatas 4:19 dice, creados a su semejanza. Y el apóstol le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol, como un padre espiritual, hablándole a esa iglesia que él había establecido, vuelve a decirles a ellos, por hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y yo creo que una mujer nomás tiene unos dolores con un hijo y luego otros con otros y tiene más, ¿verdad? Pero el apóstol está refiriéndose que vuelve a parir otra vez, vuelve a sentir los dolores, vuelve a sentir todo lo que lleva el embarazo hasta que Cristo se forme en la vida de ellos. Y ahora nosotros no nos han dicho esto, que una persona tiene que ser creada de nuevo a imagen y semejanza de Dios. Y como dice el apóstol, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Entonces hay una formación, hay un tiempo de gestación, hay un tiempo de formación, hay un tiempo de nacimiento, hay un tiempo de crecimiento y hay un tiempo en que viene la madurez espiritual. Una persona necesita alimentarse, que es del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios para alimento diario, para crecer. El nuevo hombre necesita la leche espiritual no adulterada. Y ya cuando llega a tener resistencia necesita la carne, que es la palabra de verdad. Y necesita el Espíritu Santo diario. Una persona no puede vivir sin respirar. Y el Espíritu Santo tiene que estar respirando dentro de ti si eres una nueva criatura. Si eres una persona nueva, creada a imagen y semejanza de Dios.
Muy interesante el tema, ¿verdad? Ahora Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tenemos que ser creados en Cristo Jesús. No tenemos que ser oyentes. No dice, ustedes tienen que tener una religión y luego en Cristo. No dice eso. Dice, creados. ¿Qué es la palabra? Somos hechura suya. Dios mismo nos está creando de nuevo. Nos está formando de nuevo. Alguien escribió una vez una camiseta que decía, no me critiques, todavía estoy bajo construcción. Dios no ha terminado conmigo. Y es un proceso el que comienza. Comenzamos con el conocimiento, con la fe, con la justicia de Dios, a entender cuando nacemos de nuevo, cuando somos una nueva criatura y cuando comienzas a desarrollarse esa persona de Cristo en nosotros, hasta que Cristo se forme en nosotros. Y luego Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios está creando una persona en ti, a la imagen, a la semejanza de Él, con las mismas cualidades que Él tiene, con la justicia, con la santidad y con la verdad. Esa es la manera en que Dios hace a sus hijos. Hay gente que dice que es hija de Dios, pero cuando hay conflictos y cuando hay situaciones, sale lo contrario, se muestra lo contrario y no aparece esa persona de Cristo en él. Hay reacciones muy rústicas, muy bruscas y que no aparenta que verdaderamente eres una persona que ha nacido de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso es tan importante que usted hoy entienda esta parte muy esencial, que nosotros, Dios nos tiene que crear de nuevo. Y no puede transmitir la fe de tu papá a tu hijo. Esto es una decisión personal. Hoy me decía uno de los muchachos que venido a la iglesia desde que era niño, desde que nació, desde que vino de México, chiquitito, están viniendo a esta iglesia. Pero una cosa es venir a la iglesia y sentarse y estar arreglando los lentes o haciendo cualquier otra cosa. Y otra cosa es verdaderamente meterse a estudiar la palabra. Ahora que está en la universidad, se ha dado cuenta de muchas cosas que antes no las había visto. Y qué impresionante que cuando nosotros nos metemos con Dios y nos metemos con la palabra de Dios, sacamos tanto contenido, tanta enseñanza que nos comienza a fortalecer y nos comienza a edificar y comienza a formarse esa persona de fe, esa persona justa dentro de nosotros, esa persona santificada por Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios va a crear una persona nueva para que haga cosas buenas. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces cuando alguien me preguntaba en estos días, pero usted ¿por qué es así? ¿Por qué usted no es como otros pastores? Le dije, yo no juzgo a los demás, no soy como los demás. Pero yo soy así porque a mí hay algo dentro de mí que me motiva a ser la persona que soy. Ver por las necesidades de otros. Y usted ayuda a todo el mundo. Le dije, no, a las personas que hay relación y que hay una necesidad que yo veo que verdaderamente están pasando por una necesidad muy fuerte. Y si puedo yo extender la mano, ahí estoy para hacerlo. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, si algo se identificaba el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, es que Él era compasivo. Tenía mucha compasión y lloraba y sufría por la gente que pasaba necesidad. Y creaba cosas para darles de comer y hacía cosas por la gente, los sanaba. Eso era porque tenía compasión y amor por la humanidad. Uno no puede ser un hijo de Dios y no tener compasión, no tener humanidad. Una persona que es creada a imagen y semejanza de Dios revela lo que es su Padre. No hay cosa más linda que nuestros hijos se identifiquen. De razón que tu hijo es así. Un día me dijo una profesora en la escuela, me dijo, cuando tu hijo gradúe, vaya a la universidad y escriba cualquier libro, yo quiero que me regale uno. Porque es un erudito, de tan chiquito sabe redactar muy bien. Lo que escribe es perfecto, me gusta mucho y me ha llamado la atención. Y tenía una inquietud muy grande de conocer quién era el papá.
Le dije, pues aquí lo tiene. ¿No, verdad? Entonces, nosotros, por nuestros hijos, a veces no identifican a los padres. Por esa razón, porque ellos son el reflejo nuestro, aprendieron de lo nuestro. Nosotros como hijos de Dios reflejamos lo que Él es en nosotros. Tú no puedes presumir ni aparentar ser hijo de Dios y hacer las cosas, sino verdaderamente está dentro de ti. Dentro de ti brota una comprensión, brota un amor, brota una justicia, brota una santificación, brota una verdad que está dentro de ti para con la gente, para el trato con la gente. Así que resumimos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo he experimentado esto a nivel personal. He sido creado a la imagen de Él, habiendo nacido en una religión y habiendo vivido en un lugar de conflicto como el que vivimos hoy en Colombia. Pero Dios me mostró un camino muy diferente. Y lo que ha logrado en mí ha sido algo totalmente distinto a lo que yo era. Y por eso lo hablo con certeza. Porque Dios ha ido creando la persona de Él dentro de mí. Y por eso hay tanta bendición en nosotros. Dios nunca quiere que sus hijos sufran. ¿Quién de un padre ve a su hijo en dolor y se goza de que su hijo esté sufriendo? No. Un verdadero padre siente el dolor de su hijo y busca la manera de solucionarlo. No quiere que pase ninguna necesidad. Y así somos. Cuando somos hijos de Dios, nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Algunos me dicen, es que tú eres consentido de Dios. Sí lo soy. Sí lo soy. ¿Por qué voy a decir que no? Porque Dios nos consiente. Cuando somos sus hijos, cuando representamos la persona de Él, cuando tenemos la imagen y semejanza de Él. La Biblia dice, yo voy al Padre, dijo el Señor Jesucristo, y las obras que yo hago, ustedes las pueden hacer mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo estoy en ustedes. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ahora en Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, la santidad y la verdad. Y luego dice Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Oye bien lo que estamos diciendo. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Tú te has vestido de un hombre nuevo, el cual se va renovando. Cada día va pasando por un proceso de renovación hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Tu meta es llegar a ser como Cristo. La Biblia dice hasta que lleguemos a la estatura, al nivel de Cristo. Por eso tienes que empezar ahora a ser creado a imagen y semejanza de Él. Vivir como Él vivió, enseñar lo que Él enseñó, a mostrar lo que Él mostraba cuando había necesidad con el pueblo. En Santiago 3:9 dice que con la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Una persona cristiana no puede maldecir, no puede salir malas palabras para maldecir a su hermano que está creado a ser imagen y semejanza de Dios. Hay algo, quizás tú puedas referirse así al no cristiano, pero al Hijo de Dios, la Biblia dice, no llaméis necio a tu hermano, porque será culpable de juicio. La Biblia no le da espacio a una persona ir en contra de otro hermano. ¿Por qué? Porque esa persona está hecha a la semejanza del Señor. ¿Me estoy explicando? Por eso, como hermanos, tenemos que amarnos, respetarnos y guardar nuestras distancias en el aspecto de cuidar nuestra vida, nuestro hablar, nuestro decir, nuestro andar diario. Amén. Muy bien, entonces tenemos que ver que Cristo, por medio de la muerte, nos reconcilió. Amén. La Biblia dice, reconciliados por medio de la muerte en Cristo, reconciliados por la muerte en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Recuerden que Cristo Jesús reconcilió por la muerte, por medio de la muerte, nos reconcilió con Dios. La obra de Cristo es extraordinaria.
Porque sin Cristo no hay relación con Dios. Quien nos constituyó, quien nos conectó de nuevo con Dios, fue alguien que vino del cielo a la tierra. Por eso dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo Jesús vino a conectarnos de nuevo con Dios, porque en Adán nos desconectamos, pero en Cristo somos nuevas personas. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible y nos quiere hacer a su imagen y semejanza de Él. Amén. Crearnos de nuevo. Y el primogénito de toda la creación, porque por Cristo, por Él, fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Suele decir, y da pena decirlo, pero los demonios, los principados, las potestades, todo fue creado por Dios. ¿Que hacen un trabajo contrario al que hace Dios? Sí. Pero ellos, todo tiene una creación. Y Cristo estaba en la creación. Porque algunos piensan que Cristo vino a existir acá cuando María lo trajo a la tierra. Y no es verdad. Él existía antes de venir a la tierra. Era la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, el hombre fue un ser viviente, salió una palabra de la boca de Dios. Esa palabra es Cristo. Lo que se encarnó de Dios fue la palabra. Dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Cuando María queda embarazada, el ángel le dice, ha sido escogida entre todas las mujeres, vas a tener un niño, le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y María dijo, pues no conozco varón, yo no he estado con ningún hombre, ¿cómo va a suceder esto? Pero inmediatamente, si esa es la voluntad de Dios, pues que se haga lo que Dios quiera. Inmediatamente ella quedó embarazada. ¿Cuándo quedó María embarazada? Cuando oyó, entendió y creyó. Y la palabra entró en el vientre y ella quedó embarazada. Entonces Cristo es la palabra de Dios viviente, pero que existió desde antes de la creación, pero que se encarnó en el vientre de María. Hay un versículo de la Biblia que es muy impresionante, que siempre se lo mencionan los testigos de Jehová, porque dice ese versículo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue revelado en carne. Y ellos no aceptan que Jesucristo es Dios. Dios fue revelado en carne, y eso es sorprendente, porque ¿cómo es que Dios fue revelado en carne? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí encontramos Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Cristo era antes de todas las cosas, porque tenemos la tendencia a decir que Cristo no es Dios. Y eso es una mentira que la gente se ha inventado. Cristo es Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Algunos dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo estoy bien donde estoy. Le dije, no. Cristo tiene un cuerpo que se reúne y que operamos juntos como un cuerpo. Un brazo no anda por allá suelto y una pierna no anda por allá suelto y el cuerpo todo es organizado. La iglesia local es el cuerpo de Cristo. A través de nosotros como iglesia y a través como cuerpo, Dios opera. Así que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Por medio de Cristo hubo una reconciliación. Pero esa reconciliación solamente los que hacen el proceso. No es que yo les diga, es que como les predicaba la semana pasada, que los grandes reformadores llegaron a entender que había algo que la Biblia enseña que las religiones no enseñan.
Las religiones normalmente enseñaban que el hombre puede crear un medio para llegar a Dios por sus esfuerzos y que si hace ciertas cosas y ciertos mandamientos, ciertas indulgencias, hace cierto tipo de ceremonias, rituales, prácticas, puedes entrar al reino de Dios. Pero eso no es verdad. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ningún hombre puede fabricar un camino para llegar a Dios, porque no es eso el plan de Dios. El plan de Dios es que en Cristo ya fuimos reconciliados con Dios. Ya no tenemos que hacer nada de ello, Él ya lo hizo. Todo lo que yo tengo es que pedirle que me cree, que me forme a imagen y semejanza de Él. Que forme esa persona en mí. Que tenga el Señor a través de su Espíritu engendrarme y luego formarme a la imagen y semejanza de Él. Y cada vez me voy pareciendo más a mi Padre Celestial. Amén. Va habiendo un cambio, día tras día vamos cambiando, vamos renovando, vamos entendiendo que cada día hay cosas que el Espíritu nos dice no lo hagas. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de vivir. Amén. Ahora bien, es importante que como cristianos saber que existe una justicia absoluta de Dios. Cuando los reformadores llegaron y se encontraron con ese versículo, mas el justo por la fe vivirá, que iba en contra de todas las enseñanzas que la iglesia en aquella época enseñaba, que la salvación es por obras, que la salvación es por méritos, que la salvación es por indulgencias, que la salvación es por sacramentos, que la salvación es por todo esto. Y cuando estos reformadores como Wycliffe, como Martín Lutero, como Jan Hus, llegaron y se dieron cuenta que la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, entonces todo lo que nosotros le estamos predicando a la gente es una falsa. Y el primero que quemaron en la hoguera fue a Jan Hus. ¿Por qué? Porque no pudieron refutar todo lo que él enseñaba, porque estaba escrito en la palabra de Dios. Y cuando le dijeron renuncia a lo que escribiste, porque si no te vamos a quemar en la hoguera, él dijo, yo no puedo ir en contra de mi Creador. Lo que Él ha creado en mí y lo que yo he recibido de Él, no puedo traicionar a mi gente. Todos los husitas que eran en República Checa, en aquel tiempo Checoslovaquia, toda esa gente, los moravos que vivían en ese territorio, ellos habían experimentado un avivamiento a través de las predicaciones de Jan Hus. La Iglesia Católica no pudo soportar que tanta gente se estaba saliendo, separando de la iglesia. Y llamaron a Jan Hus con engaño, lo llevaron a Alemania. Lo tuvieron 18 meses preso. Y finalmente, como él no renunció a lo que había escrito y siguió con lo que él creía, lo llevaron a la hoguera y lo quemaron vivo. Yo les conté la semana pasada que yo fui a ver los restos de él, los huesitos de Jan Hus, que lo tienen ahí en el Templo Belén, en la ciudad de Praga, en República Checa. Entonces, es impresionante entender que los reformadores llegaron a un punto, o yo acepto lo que dice la Biblia, o acepto lo que dice la iglesia. Y prefirieron quedarse con lo que dice la palabra de Dios. Porque se dieron cuenta, como fue Martín Lutero, dijo, más el justo por la fe vivirá. Y en aquella época pues se juntaba mucho dinero para mandar, para construir las arcas del templo de San Pedro Alejandrino, donde está el Vaticano. Y Martín Lutero dijo, no es justo que no estemos saqueando los países, enseñando una religión que no existe, una creencia que no existe, que si tú mandas un dinero para construir el palacio de San Pedro Alejandrino, vamos a sacar tu alma del purgatorio, cuando verdaderamente la Biblia no habla de purgatorio no existe. Lo que estamos haciéndole es un robo a la gente. Esto es una mentira que estamos enseñando. Yo no me presto, dijo, para esta burla y para esta mentira. Y él se tuvo que enfrentar con un grupo de más de 500 sacerdotes y el Papa también en Alemania. Cuando ya llevaba 2 días hablando sobre su defensa y diciendo por qué razón las doctrinas que enseñaba la iglesia eran unas y lo que decía la Biblia era otras, porque aquel era un profesor de la Universidad de Wittenberg, escribió 95 tesis en la universidad, eso hubo un despertar impresionante en Alemania. Ese hombre fue el hombre que Dios escogió para oír nuevamente la palabra de Dios y traerla a la luz
y hubo esa gran separación. Entonces ahí fue como comenzó el movimiento luterano, cuando 200 sacerdotes se robaron a Martín Lutero y se lo llevaron, y comenzó un movimiento muy fuerte que existe ahora, que es la iglesia luterana. Nosotros los bautistas venimos de los anabautistas o las iglesias carismáticas, que son raíces que vienen de aquella época, con los reformadores que vinieron bueno, más tarde de Alemania, que les compartí en el sermón pasado. Entonces, es importante como cristianos saber que existe una justicia absoluta de Dios. Una persona cristiana se distingue porque es justa. No se presta para el cohecho, no se presta para el robo. Es aquella rectitud de la divina naturaleza de la que Dios es infinitamente justo en sí mismo, en su justicia relativa, la cual es la perfección de Dios, por medio de la cual se mantiene en contra de todo lo que viola su santidad y deja ver que Él es completamente santo. Lo que hace a Dios diferente del reino de las tinieblas es que Él es justo, Él es santo y Él es verdadero. Dios es justo. Y aunque nos hagan daño, la justicia de Dios viene. Viene, tarde o temprano, viene la justicia. Entonces lo que premiamos cuando estamos siendo creados a imagen y semejanza de Él, lo primero que comenzamos a ver es que la justicia de Dios comienza a establecerse en nuestro ser. Y ya no hacíamos esos negocios que hacíamos antes. Ya no respondemos con injusticias a la gente. Ya les pagamos salarios justos. Ya hacemos cosas justas. Por eso era una de las cosas impresionantes en este país cuando tenían esclavos. Que cómo era que los jefes eran cristianos y tenían esclavos y no les pagaban lo justo. Por eso es la diferencia en que todos hemos sido creados iguales. Y ahí tiene que haber una justicia igual para todos. Amén. Entonces el cristiano se distingue porque tiene que ser justo, porque tiene que ser santo y porque tiene que ser verdadero. No existe lo bueno y lo malo, aunque lo vemos normalmente que lo mencionan. Existe lo falso y lo verdadero. El cristiano debe ser verdadero. El falso es Satanás. El falso son los demonios. El falso es el diablo. El diablo vino para matar, robar, destruir, dice el Señor Jesucristo. Pero yo he venido para que tengas vida y la tenga en abundancia. Entonces hay una gran diferencia, que Cristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que necesitamos entender estos principios. Desde el principio se hace notar que la justicia de Dios. Adán y Eva, en el momento de su desobediencia, fueron juzgados y expulsados. Ahí operó la justicia de Dios. Luego, cuando Dios manda el diluvio, porque la gente se había corrompido, vuelve y opera la justicia de Dios. Amén. Cuando Sodoma y Gomorra es destruida por esos volcanes, nuevamente la justicia de Dios entra en operación. Estamos en una época actual donde hay una pandemia y hay un índice de criminalidad en nuestros países de robo y tanto daño que se está haciendo a la humanidad. Y estamos en un momento desesperante donde la justicia de Dios está ausente en los gobernantes, está ausente en muchos cristianos y está ausente en muchas personas. Pero aquellos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, necesitamos identificarnos con la justicia de Dios, no tolerar las injusticias y clamar a Dios que traiga justicia y que haga justicia. He aquí en aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la ley vivirá. Yo me quedo pensando cuando en este versículo que hoy día viajan muchos pastores a Israel, y cuando vienen de Israel ya se hacen judíos. Ya predican, ya te dicen shalom, y ya te dicen que la paz de Dios sea contigo, ya decoran el templo con las cosas de Israel, porque piensan que se hacen más cristianos teniendo las figuras de lo que se usó en la ley.
en el pueblo israelita. Pero la Biblia dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley fue dada a los judíos, pero la gracia fue dada por Dios. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos. Entonces la ley no salva a nadie, la ley condena a las personas. La ley se hizo para mostrar el pecado. Pero viene la justicia de Dios para ejecutar en contra de esa ley. La ley es lo negativo y la justicia es lo positivo. Y la ley muestra el pecado, pero la justicia lo juzga. Y nosotros tuvimos la bendición de tener a alguien que tomó nuestro pecado, que llevó nuestra culpa, y fue nuestro Señor Jesucristo, que siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros y llevó nuestro pecado. Por esa razón es impresionante que una persona debe entender que la ley no salva, que la religión no salva, que Cristo es el medio que Dios nos dio para nuestra salvación y que Él tiene que formarse en nosotros hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura, al nivel de Cristo Jesús. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por último, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y en la gloria de Dios. Amén. Así que en Efesios dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en justicia, santidad y verdad. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. En Efesios 4:22 al 24. Es muy impresionante toda esta enseñanza porque nos hace pensar que nosotros tenemos un desafío muy grande, que es ser formados, creados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si te falta todavía, tienes todavía tiempo para llegar a arreglar estas cosas. Estudie sobre la justicia. He predicado muchos sermones sobre esa serie, sobre la justificación, sobre la regeneración, sobre la adopción, la santificación y la glorificación. En YouTube están todos esos mensajes para que usted pueda escucharlos y verdaderamente tomar los pasos indicándolos ahí para poder tener verdaderamente esa naturaleza divina que necesitamos tener los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por seguir a través de las redes sociales, y a cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos, y queremos que el Señor les continúe bendiciendo, y mandamos saludos y muchas bendiciones al pueblo de Colombia, que está pasando por mucho dolor, y seguimos comprometidos con la oración por ellos. Dios les bendiga, y a nuestros amigos y hermanos en México, República Checa, Alemania, en los países que nos están siguiendo, que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.